El museo pretende ser una plataforma de presentación e investigación de arte contemporáneo hecho por mujeres, bajo una mirada feminista, y buscamos construir una visión crítica de nuestro trabajo y también identificar los temas y problemas que surgen de la obra. Con este fin, hoy hablaremos de la exposición Tus ojos cuentan la historia de Eugenia Vargas Pereira. Yo soy Carla Ripe, artista visual también y curador de la obra. Bueno, queremos abordar la exposición en el contexto de la trayectoria más amplia de Eugenia, con énfasis en las muchas colaboraciones que toman lugar hoy en día entre mujeres artistas e investigadores. Con este fin, hemos invitado a la artista y videasta Claudia Kemper y la investigadora y curadora Mane Daro a acompañarnos. Claudia Kemper es artista visual y produce pinturas, animaciones, videos e instalaciones. Su trabajo cuestiona la identidad mientras indagatoria sobre el cuerpo humano y las estéticas de reconstrucción biográficas. Vamos a empezar el conversatorio viendo su video y todo inédito sobre el trabajo de Eugenia. Y Mane Adaro es investigadora y curador de arte y fotografía, con énfasis en temas de archivo, feminismos, activismos y materialidad. Actualmente Mane está trabajando en un libro sobre la obra de Eugenia y ha colaborado con Claudia en su serie de mini documentales Mujeres Artistas. Eugenia nos acompañó desde Arizona, Claudia y Mane desde Chile. Yo les hablo desde la Ciudad de México, donde también contamos con el apoyo de Karen Cordero. Entonces, antes de comenzar, quisiera agradecer el apoyo de la Fundación Jumex, Arte Contemporáneo Almuma, y les pido que mantengan sus micrófonos cerrados durante el evento. Y después de escuchar las presentaciones de las tres invitadas, vamos a abrir el diálogo y preguntas del público, y pueden ir anotando sus preguntas en el chat del Zoom y también pueden hacer intervenciones en vivo, ya al terminar la presentación. Entonces, seguimos con el documental de Claudia Kemper sobre Eugenia Vargas y sugiero que desactiven sus cámaras durante el video. El arte no tiene sexo, o sea, ¿de dónde? Yo puedo querer a las mujeres, puedo jugarme con ellas, pero yo no voy a hacer un arte feminista. Yo hago arte. El arte es como un estado de pensamiento. Yo creo que yo vivo en un estado del pensamiento del arte. O sea, cuando entran los objetos normales, los objetos cotidianos al mundo del arte, es la revolución total. Yo trabajo desde el cuerpo y el cuerpo es político. Los problemas personales son políticos. Uno trata de escapar del horror. Entonces, cuando tú se lo muestras de una manera bonita o llamativa o radiante, la gente se detiene y piensa. Tú cuando haces una entrevista, tú estás captando el mundo interno del otro. Y eso es interesante en el trabajo de oralidad. Es un trabajo tanto estético como político. Para mí el arte genera como un campo de conocimiento que es kinético. Y un campo de conocimiento que se va también modificando y amplificando a través del tiempo. Entonces eso es muy poderoso. Sin el feminismo mi obra no existe. Ya volvimos a iniciar la grabación. Luego vamos a subir esto a YouTube, pero no pudimos incluir la grabación del video porque pues está en proceso de estar en concursos, etc. Pero ya que lo vieron en YouTube, lo que vieron antes de esto fue como un corto de del documental. Ahora vamos a pasar la palabra. Por favor, si desactivaron sus cámaras, los invitamos a volver a estar. Y ahora vamos a escuchar a Claudia, que hable de sus proyectos con mujeres y su obra en general.
Bueno, muchas gracias, Carla. Gracias, Karen, por la invitación. Eugenia, muy contenta de estar acá. Y bueno, básicamente quería contarles un poco cómo fue el proceso de este proyecto, ¿no es cierto?, de mujeres artistas, que por lo demás nace un poco de la inquietud de difundir el trabajo de mujeres artistas, ¿no? Eh, yo vengo de las artes visuales, me dedico al arte y paralelamente hago proyectos de documental, de cine, ¿no? Y este fue mi segundo proyecto como un poco más, no quiero llamarlo institucional, ¿no? Ni establishment, pero fue un poco como que dije, bueno, esto no va a ser un proyecto como de una obra artística, críptica, subjetiva, sino más bien quiero hacer un trabajo de poder difundir, conocer, difundir y posesionar en un nivel quizás más masivo, ¿no? El trabajo de grandes artistas que tenemos acá en Chile, ¿no? Que es un proyecto que un poco parte a raíz de un proyecto anterior que fue de hacer algo parecido con un grupo de artistas que son la cooperativa de artistas, ¿no? A la cual yo pertenecía en ese momento, y también de pronto se dio la posibilidad de hacer un documental más o menos breve de cada artista. Y en verdad esto que nace como una idea, ¿no? Como de difundir trabajos de mujeres, fue muy gratificante, fue muy bonito el proceso, también siento que fue muy bien recibido, primero que nada por las mismas artistas, ¿no? Cosa que agradezco mucho. De alguna manera esto de hacer documental, a veces sientes que puedes estar como importunando un poco, ¿no? Como este rol de periodista que no es mi área, ¿no? Como bueno, vamos a preguntar, a entrar en el espacio del otro, pero muy por el contrario, sentí mucho agradecimiento, como mucha apertura, lo cual fue súper bonito el proceso. A mí en particular me interesaba mucho trabajar como la relación de estas artistas con su vida, ¿no? Como un poco el arte y la propia vida, esta como que a veces no hay una frontera tan clara, ¿no? Que a mí me apasiona mucho eso, ¿no? Como no me interesaba el retrato del artista que hace su trayectoria, mostramos su currículum, todas las exposiciones que ha participado ¿no? Y tenemos al artista. Me interesaba poder como penetrar un poco más y lograr una conversación más íntima. Y, y bueno, fueron 8 artistas que participaron del proyecto. Mane Adaro fue investigadora en el proyecto. En el fondo, ella trajo a varias artistas, entre ellas Mane trajo a Eugenia, ¿no? Y con Eugenia siento que fue muy, muy agradable trabajar, fue muy fácil, porque nos reconocimos, hubo como una suerte de complicidad, de hablar en un mismo idioma, ¿no? Y Eugenia me parece que es una artista muy lúcida y muy clara, ¿no? A pesar que ella me decía, estoy súper nerviosa y voy a hablar súper mal no sé qué, pero de pronto se ponía a hablar y hablaba perfecto y explicaba su trabajo como desde un lugar muy, muy personal, que es el lugar que yo quería indagar, ¿no? No quería irme a este como lugar común, sino como tu experiencia, en el fondo, que siempre se cruza con la biografía, con la vida, ¿no? En el video cuando ella dice, por ejemplo, que tuvo una educación muy católica, no sé, a mí ese tipo de cosas me interesaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, Eugenia nos abrió las puertas de su casa taller, que también es en este barrio, que es donde yo tengo mi taller, de hecho es en la misma calle yo tengo mi taller. Entonces fue todo muy grato, yo creo que fue muy cercano y siento que hubo mucha confianza, se lo agradezco, Eugenia, te lo agradezco, porque siento que también Eugenia de alguna manera confió y me dejó ser como directora de documental, ¿no? Como en el fondo tomar decisiones y un poco a partir de su obra yo poder construir este trabajo, ¿no? A mí me interesaba mucho que las artistas quedaran muy contentas con el trabajo, ¿no? Lo cual no es fácil porque no es lo mismo hacerle un documental bueno, a distintas áreas, personas, ¿no? Que a un artista visual, que maneja la visualidad, que maneja en el fondo, en el fondo estoy como
trabajando es delicado, ¿no? Es como hacerle un documental también a un actor o a un director de cine, ¿no? Como que estás hablando el mismo idioma. Entonces, en ese sentido creo que fue un trabajo, yo quedé muy contenta, fue muy grato hacerlo. Y bueno, y en este momento los documentales están un poco como todavía no se ha hecho como una difusión masiva, que en algún momento llegaremos a eso, porque hay una serie como de etapas en la distribución, ¿no? Esto fue, digamos, la producción se hizo porque nos adjudicamos un fondo de cultura para hacer el documental de mujeres, lo cual fue muy positivo, ¿no es cierto? Entonces pudimos contar con un equipo profesional, camarógrafo, sonidista, en fin, todo lo que requiriéramos, ¿no? Lo que necesitáramos. Igual son presupuestos bastante acotados, pero que se pudo realizar. Y luego el trabajo, la idea es que haga un circuito de festivales de cine y los festivales muchas veces, o sea, siempre, no quieren que muestres antes el trabajo, ¿no? Entonces, por eso también está todavía en una etapa como de exclusividad y de resguardar un poco los documentales. En total son 8 artistas, ¿no? Son todas chilenas y no sé si las nombro, sí. Las voy a nombrar para que sepan las otras, ¿no? Son artistas de distintas generaciones, que también era algo que me parecía muy interesante del proyecto, ¿no es cierto? Tenemos artistas como Nancy Gewol, por ejemplo, que tienen 80 años, ¿no? Que performance con una energía tremenda, un trabajo súper interesante y bastante poco conocido en Chile o poco difundido, ¿no? Como que había un poco ese común denominador de ese sentimiento de que estas artistas eran tremendas y no estaban en todas las tapas de los diarios y en todas las revistas y en toda la televisión, etcétera. O sea, como que vamos a conquistar un poco esos lugares y que en el fondo podamos tener una educación y una cultura más igualitaria, ¿no? De más está decir que yo me crié con referentes hombres y me imagino que todas las que estamos acá también, ¿no? Como que en el colegio, en la universidad te muestran, no sé, 50 artistas y por ahí te dicen que hay una que hace arte, pero que hace cosas infantiles o qué sé yo, o ilustra cuentos de niños, ¿no? Entonces siempre hay como una cosa tan inigual, tan dispareja, que bueno, un poco siento que también la idea es contribuir a equiparar esas diferencias, ¿no? Entonces les contaba que tenemos a Nancy Gewol, a Ingrid Wilde, que también es una artista tremenda, ¿no es cierto? Que trabajó muchos años en Alemania, vivió en Alemania, hace un trabajo muy interesante, conceptual. Luego Jimena Somoza, artista más conocida en Chile quizás, porque ha estado más tiempo en Chile, ¿no? Bruna Trufa, que venía de la pintura, que sí, Bruna es más difundida, ¿no? Tiene un trabajo que quizás por algún momento es un trabajo más pictórico, más visual, quizás más estético, ¿no? Pero de todas formas también es un artista que problematiza el feminismo, problematiza las problemáticas de género, ¿no es cierto? Con mucho humor, con mucha como gracia visual, pero no por ello deja de ser un trabajo muy crítico. Luego teníamos, por ejemplo, extremos como Eli Neira, que Eli Neira es una performance actualmente vive en Valparaíso y es muy como audaz, ¿no? en su obra. Julia San Martín también, que viene de la pintura, que trabaja, bueno, también hace distintas medias, vive en Estados Unidos. Janet Toro, una gran performance, que vivió muchos años en Alemania, y Eugenia, ¿no? Entonces, hay artistas de distintas edades, pero todas con el común denominador, digamos, de tener trabajos como muy desde el feminismo y desde una mirada crítica a la sociedad, ¿no? A lo contemporáneo. Así que básicamente es eso, el proyecto Mujeres Artistas, y fue muy grato hacerlo. Ahora estoy con otro proyecto que es nuevamente de hacer Mujeres Artistas, pero como de cerrarlo más a una generación mayor, de mujeres mayores, que me parece que es urgente, ¿no? Urgente retratar a muchas artistas que existen, que están ahí actuales y son
bastante poco difundida. Y me interesaría mucho hacerlo también a un nivel más de Latinoamérica o de continente, ¿no? Como americano, poder de pronto hacer algunos links y seguir un poco con este impulso que yo lo hago paralelamente con mi trabajo como artista. Así que eso es más o menos lo que les puedo contar. Lo que me impresiona, lo que dices, es que en general estás comentando artistas que yo no conozco. Entonces, están demasiado separados los campos de México, Chile, latinoamericano. ¿Nos puedes dar un link donde podríamos ver más trabajos de estas mujeres? O... Sí, yo pienso que sí, claro. O sea, de hecho, varias de estas mujeres, dos, ¿no? Dos o tres, Mane debe saber más, participaron del Radical Woman, ¿no? Janet Toro y no sé si alguien más aparte de Eugenia. Ahí estoy yo por no poner atención. Pero sí me gustaría que, sería padre que podríamos como hacer de MUMA en algún momento algo mucho más latinoamericano, ¿no? A mí claro, yo lo encuentro que es lo que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que como unir fuerzas y también como un poco la comunicación, ¿no? Como que hoy día está todo para que podamos de cierta manera colaborar en sistemas como más amplios, ¿no? Podemos, entonces, como si ahora, tienes ¿no? donde podemos ver tus videos que puedes subir al chat. Y sabes qué, otra cosa, bueno, aquí les voy a dar una teoría mía, de que, bueno, yo siempre he observado desde que empecé hace 40 años a trabajar en el arte, de que no ha cambiado la cantidad de mujeres comparado con hombres, el porcentaje, digo, siempre somos como 25 o 30%, ¿no? Entonces, yo no sé, bueno, me preguntaba por qué es eso, ¿no? Digo, en expos importantes, las que sobresalimos, etcétera. ¿Por qué no somos más que eso? Porque cuando estuve trabajando en una escuela de arte muchos años, cuando llegaban los proyectos de los chavos que querían entrar, los proyectos de los chavas eran tan buenos o mejores que los de los chavos. Entonces, ¿qué pasa? Y mi teoría personal es que es muy fácil para los hombres ser el centro de un equipo. Y para las mujeres es muy fácil que de repente somos parte de un equipo que está apoyando a otras personas, ¿no? Y eso de que estés al centro de un equipo y que tengas energía de otras personas, además de la tuya, para dedicarte a lo tuyo, es muy importante. Entonces, lo que estás haciendo tú es muy padre porque es como estamos un poco luchando en contra de eso hoy en día, de que las mujeres estamos haciendo otro tipo de organización que no es protagonista y luego quienes apoyen a ese protagonista, pero mujeres que estamos apoyándonos entre nos y así empezamos a sobresalir todos. Entonces te agradezco tu trabajo. Gracias, Carlos, sí. Ahora vamos a pasar a la presentación de Eugenia, pero primero les quiero comentar de por qué sugería al MUMA de que Eugenia pueda presentar, porque Eugenia y yo tenemos una larga historia. Nos conocimos en los 80s, que éramos artistas emergentes en la Ciudad de México. Pero la verdad es que yo fui a Chile durante Allende porque me iba a casar con un mexicano que estaba estudiando ahí. Mientras en esa época, Eugenia se casó con un gringo y se fue a Estados Unidos. Y luego mi hijo se casó con una chilena. Y por eso cuando Eugenia, después de estar en México y en otros lados, volvió a Chile, pude verla en Chile. Y tuve la experiencia de las manifestaciones durante Allende. Entonces me interesó mucho la diferencia o la comparación entre las manifestaciones recientes que Eugenia pudo registrar y las otras. Entonces, cuando Eugenia empezó a subir a Facebook sus fotografías de las mujeres en las manifestaciones, me encantó y no dudé en sugerirlo a MUMA. Entonces, de ahí, pues doy la palabra a Eugenia para que nos platique de su proyecto. Oh, muchas gracias, Carla, por esa introducción. Y sí, hemos tenido vidas bastante, aunque no vivimos en el mismo lugar, pero bastante parecidas. Y bueno, fue realmente para mí
Un placer haberte conocido en México y haber seguido nuestra amistad todos estos años. Y bueno, estamos aquí reunidas y miles gracias por esta increíble invitación y la oportunidad de poder presentar mi trabajo en el MUMA. También miles de gracias a Lucero González por haber tenido esta tan tremenda iniciativa de crear un museo en línea para tener esta plataforma y presentar trabajo de mujeres. Bueno, voy a comenzar, voy a ubicar el trabajo en el muy presente, que desde el 15 y 16 de mayo del 2021, los chilenos, y sobre todo las mujeres chilenas, acudieron a las urnas para elegir a los miembros de la Convención Constituyente. Es un resultado directo de un activismo intenso por parte de las mujeres feministas que se ubicaron junto a los hombres en la primera línea durante el estallido social. Sentaron las bases para una estrategia de confrontación impulsada por demandas económicas, políticas, culturales y sociales. En estas elecciones, los independientes alcanzan una representación inédita de la Asamblea de 155 miembros, 77 mujeres y 78 hombres, según los titulares. Estará enmarcada por la diversidad que se verá reflejada y representada en nuestra nueva Carta Fundamental. Me invade una tremenda emoción poder compartir y visibilizar a estas luchadoras infatigables a través de la plataforma del MUMA. Tus ojos cuentan la historia. Es una serie de retratos fotográficos de mujeres portando máscaras. Voy a hacer un paréntesis porque sobre el título de la exposición, que se llama Tus ojos cuentan la historia, y es como un remix de un poema también de una mujer, una poetisa española, que se llama Dulce Chacón. Lamentablemente ella falleció por ahí como el 2003, muy joven, tenía como 43 años de un cáncer, y ella venía de una familia muy conservadora y franquistas, pero ella fue como la oveja negra de la familia y se dedicó a la fotografía a la poesía, y también escribe novelas. Entonces, para mí fue muy emocionante. Había muchas poetas en que yo me pude inspirar, pero el poema de ella fue muy puntual. Dos poemas de ella fueron muy puntuales, donde mencionaba los ojos y luego lo de contar historias. Entonces hice este remix de Tus ojos cuentan la historia. Entonces, la revuelta del 18 de octubre del 2019 comienza con una mezcla de estudiantes de secundaria y preparatoria, en su mayoría niñas adolescentes, con un rango de edad de 14 años hasta jóvenes adultas universitarias, protestando por otra alza del metro. Me doy cuenta que algo potente y único está sucediendo con esta generación, con una conciencia política feminista, una gran inquietud por los bajos salarios y los miserables pensiones de sus padres y abuelos. Es difícil ignorar estas demandas tan impresionantes al provenir de niñas tan jóvenes y a la vez tan maduras. Estas mujeres anónimas confrontan a los carabineros a la par con los hombres de la primera línea. Protegen su identidad con capuchas improvisadas, hechas de viejas camisetas, sudaderas, desechos de vestidos y como accesorios antiparras de esquí y máscaras antigases. Los carabineros antimotines reprimen violentamente a los manifestantes con gas pimienta y balas de goma, dirigido específicamente a los ojos. Cientos perdieron la vista en uno o dos ojos. A poco tiempo de haber empezado las protestas, el gobierno chileno promulgó una ley contra el uso de capuchas o cualquier tipo de ocultación de la cara. En la primavera chilena de noviembre del 2019, miles de mujeres de todas las edades responden con ira a esta nueva legislación y empiezan a llegar en medio de gases lacrimógenos a Plaza Dignidad. Anteriormente se llamaba Plaza Baquedano en honor a un tal
General Baquedano a protestar cada viernes en la tarde. El estallido social es una rebelión sin nombre y sin líderes. No hay discursos oficiales, ni portavoces, ni partidos políticos. La derecha, izquierda y el centro han perdido credibilidad con esta generación. Durante el estallido social, las mujeres ponen el cuerpo al centro del espacio de lucha, con máscaras que las hacen altamente visibles entre la multitud. Manifiestan su furia con poderosos performances y actos de solidaridad con obreras, jubiladas, maestras y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Portando máscaras increíbles e incorporando una variedad de diseños, telas brillantes y multicolor, muchas prefieren trabajar con material elástico para ajustarse mejor a la cara. Elaboran capuchas estilo balaclavas, adornadas con bordados intrincados, perlas, plumas y cadenas. Y tal vez hago otro paréntesis con el nombre balaclava. Y la balaclava es un pasamontaña y lleva el nombre de balaclava porque en 1800 y tanto los soldados británicos y los soldados rusos estuvieron juntos en una batalla en la península de... se me olvida el nombre, la península de Crimea. Y entonces esta guerra se peleó en la región de Balaclava y desde ahí se le conoce con el nombre de balaclava porque era para que los soldados británicos se pudieran proteger del frío. Nada más que eso, no tenía que ver con la identidad, no tenía que ver absolutamente nada con eso. Pero después se quedó con ese nombre de la balaclava, entonces de ahí lleva el nombre de la balaclava y luego capucha, máscara y tal vez hay otro nombre que yo desconozco, pero ese es el origen de la balaclava. Entonces, a ver, ¿dónde quedé? Ok, entonces, en algunos casos, las mujeres son parte de colectivos de artistas que diseñan su propia prenda sin exigir crédito por su autoría. Y el resultado final son capuchas maravillosas que se parecen o referencian a diversas culturas alrededor del mundo. Y por último, Tus ojos cuentan la historia propone la idea de las feministas enmascaradas como nuestras heroínas contemporáneas. No son heroínas de la cultura pop estilo Hollywood, son niñas y mujeres de carne y hueso, son las antiprincesas que desafían los estereotipos de género, raza, clase y sexo en un mundo de hombres y para hombres. Y luego, si gustan, me pueden preguntar también sobre la cultura pop y las películas que son muy influenciables, sobre todo en las niñas jóvenes y también adultos. Así que eso. Lo que fue interesante es que hay muchas mujeres, por ejemplo, del grupo de Entre Minas, que en las manifestaciones tan famosas del 18 de marzo de 2019 en México, fueron famosos porque fueron echaron spray a monumentos, etcétera, cosas así. Sí. Las mujeres mexicanas retomaron lo que estaban haciendo las mujeres chilenas y también hicieron sus propias balaclavas y todo eso. Pero ¿nos podrías decir un poco de cómo abordaste a las manifestantes o cómo fue la relación tuya con ellas? Sí, bueno, en realidad era bien difícil tener una relación con ellas o empezar una relación con ellas porque como sabemos ya las protestas son siempre un lugar donde es muy caótico y hay mucha violencia y la gente, cualquier cosa puede pasar. Entonces es un lugar literalmente muy volátil que en cualquier momento explota algo y bueno, pueden suceder muchas cosas. Entonces yo como me escabullo dentro de en estos grupos. Hay diversos grupos, hay miles de gente, entonces tengo que hacer un gran esfuerzo para poder alcanzarlas. Entonces, y siempre, o sea, mi práctica fotográfica en cuanto se refiere a otras personas,
siempre tengo que pedir permiso, no puedo tomar una foto sin pedir permiso. Entonces siempre tenía que correr una capucha que me encantaba y tenía que correr y tocarlas por el hombro, la espalda, qué sé yo, y pedirle permiso. Oye, me encanta tu capucha, ¿te puedo tomar una foto? Entonces, sí, pero ¿para qué lo quieres? Algunas, no todas preguntaban lo mismo. Y le decía, no, es que es un proyecto personal que estoy haciendo, bla, bla. Y luego, como las empecé a subir a Instagram, entonces les mostraba lo que estaba haciendo y rápidamente me decían que sí. Y no tenía más, por lo general no tenía más de 30 segundos para hacer una toma. Entonces fue realmente así como todo muy rápido. Y en realidad nunca pude establecer ningún tipo de momento para conversar o hacer amistad. También fui a algunos talleres en el Centro Cultural de Gabriela Mistral, ahí ¿cómo se llama? En la Gran Alameda, y a ver qué onda. Y ahí en ese momento podía yo conversar algo, pero también ellas estaban en lo que estaban y hacían sus capuchas y en realidad tampoco tenía mucho tiempo porque siempre era para ir en los próximos 10 minutos se estaban preparando para ir a otra manifestación en otro sector de Santiago, entonces era como siempre todo muy, muy apurado, siempre las chicas estaban así incansables de coser capuchas, de organizar reuniones, en fin, bueno, era realmente una experiencia muy increíble porque a pesar de que era violento y todo, también era muy enriquecedor y era así como muy esperanzador además y bueno, los resultados de hoy se ven que por eso estas grandes masas y sobre todo las mujeres tenemos los resultados de nuestra nueva Carta Fundamental que bueno, que vamos a poder participar. Y Carla tiene razón, incluso a pesar de que hubo una gran mayoría, 77 mujeres, 78 hombres, eso todavía habla un poquito de que hay una cierta desigualdad, incluso en nuestra nueva Carta Fundamental. Sí, Carla, no hemos entendido. Estás silenciada, Carla. Eso, sí. Ay, qué horror. Digo, entonces, en las elecciones recientes, digo, es el grupo más diverso hasta en la historia, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, hay una diferencia de un número ahí en lo desigual, pero ha sido lo más diverso que hemos tenido en nuestra historia, o sea, lo único en realidad, porque todas las 2 o 3 constituciones que hemos tenido siempre han sido a puertas cerradas y pocos hombres y ninguna mujer. Entonces, realmente la última constitución lo hizo Pinochet. Exactamente. Y todavía, o sea, durante todos los gobiernos en democracia, incluyendo mi presidenta favorita, Michelle Bachelet, ella se apoyó también para las protestas en la represión de los estudiantes desde el 2010, del 2010 hasta el 2019 con Piñera. Entonces, en realidad, ellos también son cómplices de seguir con esta vieja constitución y que simplemente sirve para crear leyes para terroristas, para los indígenas y terrorismo para los estudiantes y la gente que pide justicia. Entonces, eso realmente es imperdonable, aunque ahora sí vamos a poder decir lo que queremos en nuestra carta y tenerla ahí para ahora pedir cuando hay injusticia. Bueno, esto está en nuestra constitución y exigir que se cumplan. Muy bien, pues pasamos a Mani, que está haciendo un libro sobre Eugenia y también ha trabajado con Claudia, hizo la investigación para el video que acabamos de ver. Entonces, si quieres hablar así de tu participación en todo esto. Ya,
Hola a todas, a todes. Gracias por haberme invitado, ¿no?, a compartir esta noche con ustedes. Bueno, nosotros, a ver, voy a compartir, no sé si se va a compartir traje un PowerPoint de 3 imágenes, pero me parece importante tener un poco como lo visual, ¿no?, que también estamos acostumbradas. Sí, Karen, tienes esto, ¿no? Ahí va. Ahí está. Sí. Un momento, sí, acá. Bueno, esa. Quedémonos ahí un ratito. Bueno, en breves minutos, pues entonces me gustaría contar un poco sobre este libro, ¿no?, que está, hay que decirlo, en pleno proceso de realización, dedicado a la obra de Eugenia Vargas, y que estamos trabajando junto a Pamela Alvarado, que se encuentra presente, ¿no?, productora de arte, fotógrafa y amiga. La iniciativa del libro nace por muchos motivos, ¿ya? Especialmente por la trayectoria y la contribución en términos de lenguaje visual y contenido crítico generado por Eugenia Vargas, quien desde un inicio se adscribe, ¿no?, como dice en el video, a una postura feminista. Esta postura genera un modo de pensar en torno al género y a las problemáticas extractivistas medioambientalistas. Es decir, para mí la postura, ¿no?, la conciencia feminista va a generar un modo de ver a partir del arte, un modo de sentir y también importante para la fotografía, un modo de hacer con respecto a la práctica fotográfica, lo cual nos parece relevante para entender cómo la técnica o la reflexión de los medios que se da en la obra de Eugenia, en varias series, ¿no?, descoloniza la propia práctica del arte y la fotografía. Por estas razones es que el libro tiene un carácter ensayístico e investigativo y no una forma de catálogo, ¿no?, como, digamos, sumatoria de imágenes, ¿no? Escriben 3 grandes autoras como Alejandra Castillo, feminista, doctora en filosofía, Julia Antivilo, historiadora del arte y activista feminista, y Paz López, teórica del arte y doctora en filosofía. Es decir, hay 3 grandes miradas, ¿no?, centradas en la historia del arte, los feminismos, la filosofía, la fotografía y los activismos. Las obras que se incluyen van aproximadamente desde 1977 a 2010. Siguen un sentido diacrónico, es decir, no cronológico, y esto también está muy vinculado, y me parece muy interesante, ¿no?, a la forma en cómo Eugenia ha seguido una producción artística casi en términos anti-hegemónicos, es decir, no lineales, como en esta construcción de obra, ¿no?, que comienza y luego se cierra, ¿no?, sino que muchas de sus obras son retomadas después de un tiempo. Y posiblemente acá, bueno, también inciden, ¿no?, diría, los temas, porque son temas que, digamos, han estado largamente pendientes, ¿no?, como también los procesos, las problemáticas medioambientales que Eugenia también en relación, en vínculo al género, ella aborda, ¿no? Obviamente, entonces, la perspectiva del libro es feminista, de crítica medioambiental y extractivista, y se busca también comprender la práctica del fotoperformance. Es decir, me parece importante desde un medio fotográfico también profundizar en, digamos, en esas temáticas o en esas relaciones de cuerpo, cámara, ¿no?, y feminismo. También la instalación, Eugenia ha hecho varias instalaciones muy interesantes, muy críticas. Bueno, y los trabajos colaborativos también que ha venido Eugenia realizando. Podemos pasar a la otra imagen. El libro tiene 2 responsables, bueno, Pamela Alvarado como contaba y yo como editora, con diseño de Hernán Rodríguez Isbej, ¿no? El libro está pensado para ser lanzado este próximo año, 2022. Y obviamente algo importante, ¿no?, que digamos, en relación al financiamiento, es que es gracias a la adjudicación de un FONDAR, un fondo concursable en Chile, que podemos, pues,
hacer, ¿no? esta investigación en libro. Sobre todo que en este momento los libros son tan, digamos, costosos aquí en Chile. Bueno, la última imagen, por favor. Con respecto, por ejemplo, a la invitación de esta noche, me parece muy relevante, ¿no? La relación que el conversatorio propone, ¿no? Para visitar tanto la muestra exhibida en MUMA, con el corto documental hecho por Claudia, y además incluirme como una proyección futura, ¿no? Y es que yo diría, hay una coherencia entre las denuncias de las mujeres artistas y activistas de los años 70, que ya criticaban el mundo patriarcal y extractivista, es decir, la propia Eugenia Vargas, ¿no? Como artista, que criticaba a la, digamos, a la modernidad y que luego se ve también ella proyectada, pienso yo, podríamos preguntar, ¿no? En estas mujeres de la revuelta chilena. Una revuelta que no solo ve la fractura por los 30 pesos del metro o 30 años de neoliberalismo o 30 años de una supuesta democracia que nunca fue realmente, ¿no? Sino que también se podría pensar que el malestar es también hacia toda esta modernidad, ¿no? Que construye un concepto de nación, de patria, de emblemas y de héroes masculinos, blancos y heterosexuales, ¿no? En este contexto, las fotografías de las mujeres en esta serie dan cuenta de un nuevo lenguaje y pensamiento que incluso yo diría que a nivel fotográfico no se perciben como, digamos, fotografías nostálgicas, sino que justamente nos hablan como de otro tiempo, ¿no? Un tiempo que está pensando justamente en el futuro. Entonces me parece que esta serie expone una urgencia, pero además una presencia inscrita a partir de códigos de sororidad, ¿no? Como sucedió, digamos, en esos meses de revuelta chilena, ¿no? Una sororidad colaborativa y algo, y aquí volviendo a la, digamos, a la fotografía, es que nuevamente también la artista, ¿no? Piensa la forma, ¿no? del retrato, y algo que ella no mencionó, estaba esperando, ¿no? Es que estos retratos fueron hechos a partir de un lente macro, ¿no? Le preguntaba el otro día, me contó que es un lente macro, lo cual para mí fue muy sorprendente, porque claro, exige una cercanía corporal, no es el tele... que bueno, Susan Sontag, ¿no? Hablaba del lente, el zoom como un lente falo, ¿no? Entonces, esta exigencia, ¿no? corporal con las mujeres retratadas va a destacar una mirada, ¿no? Posiblemente va a borrar, ¿no? El fondo, pero va a destacar la mirada de las mujeres y el detalle de las manualidades, porque finalmente el contexto son las propias mujeres, ¿no? El contexto es la rica confección de las capuchas con sus biografías personales y sociales. Ya para ir terminando, esta serie para mí se siente como una culminación que construyó una corpopolítica en el espacio público y que hizo frente a la violencia y la represión, pero también pensando en el espacio, en el libro, perdón, que no necesariamente recoge toda esta serie. Es un tipo de culminación que me parece tremendamente significativa por el valor simbólico y visual de la serie, ¿no? Tan en coherencia con aquellas voces de los 70 que comenzaron a denunciar, ¿no? Un mundo capitalista, ¿no? De explotación, y a construir otras formas de ver. Estás muteada. Se me olvida. Una pregunta. ¿Tu libro sobre Eugenia es parte de una serie de libros sobre mujeres o estás empezando algo con esto? Ojalá. No está pensado como una serie, o sea, estamos... A diferencia de los Claudia. Claro.
Mira, con Pamela aquí presente, pues nos adjudicamos ese fondar, hacer libros es muy, muy complejo. No está pensado como una serie porque es mejor, digamos, profundizar en este momento, así lo pienso, ¿no? Profundizar en la obra, ¿no? Y por eso también se invita a estas tremendas escritoras e investigadoras, ¿no? Para poder contextualizar todas las posibilidades de la obra de Eugenia, a pesar de que además el Fondar también tiene su, o sea, agradecemos esa beca, pero también tiene sus límites, ¿no? En cuanto a límites económicos. Entonces, tampoco podemos hacer un gran libro que aborde toda la obra de Eugenia, sino que, como contaba, pues los primeros 25 o 30 años. Eso. Muy bien. Tengo una pregunta un poco general para las chilenas en particular. Cuando en 72 fui de Boston, donde vivía en una comuna feminista, a Chile, me di cuenta de que el asunto en Chile en ese momento no era el feminismo, pero la lucha de clases. Entonces, aunque en las organizaciones de izquierda sí había una estructura muy jerarquical, y aunque había mis dos jefes en la izquierda eran mujeres, ¿no? Sí había mucha participación de mujeres. Y ahora veo, entonces, por un lado, sé de que como cuando empezó a haber como mi único referente como de personas que empezaron desde el arte a protestar sobre la dictadura, pues son las yeguas, ¿no? Pero quería saber si hay otras instancias feministas, de que si hubo otro tipo de incidencia feminista en los 70s, 80s. Y la última, que es quizás otra pregunta, de cómo funciona eso de que no hay una jerarquía, porque me parece muy interesante, pero no sé cómo funciona entre los chavos de hoy. No te entendí la última jerarquía. De que los y las manifestantes de hoy, todo el mundo ha comentado de que no hay un líder, no hay una jerarquía. Entonces, ¿cómo funciona eso? No sé cómo, si podríamos, bueno, yo creo que todas podemos comentar, ¿no? Esta cosa que ya es como más de la política y todo. Yo lo veo porque hubo, digamos, 30 años que finalmente se empiezan a sentir también y empieza a tomar peso a través de todas, digamos, un contexto de violación de derechos humanos, mucha corrupción que estaba escondida también, pero bueno, también una oligarquía que teje, ¿no?, ciertas leyes para protegerse a ellos mismos, ¿no? Y desgraciadamente también una élite política que también va como acomodándose, ¿no? Sí, y hablo ahí de la izquierda, ¿no? Una izquierda de, digamos, la concertación, específicamente la DC, y esto ya es política, porque la parte, digamos, de la oligarquía, ¿no?, de la derecha, ellos, digamos, las leyes estaban siempre desde Pinochet hechas para justamente seguir gobernando y seguir sirviéndose de un país en todos los contextos económicos. O sea, entonces yo creo que la juventud, cuando, digamos, se da el estallido, finalmente se rechaza justamente como esa reivindicación a lo que ya parece que ya está desbordado, o sea, lo que ya no resulta, porque es la corrupción, y se está pensando justamente, yo creo que las lecturas son ver, y por eso hablaba de la modernidad, porque también empieza a darse justamente esta crítica, ¿no?, a los monumentos, a un modo de ser eurocéntrico, a una república que se construye en base a un patriarcalismo, ¿no?, en base a guerras, en base a genocidios, como los genocidios hacia los pueblos indígenas. Entonces, se empieza a rechazar toda esa, digamos, esa instancia, y por eso no se ven banderas, porque yo creo que también es como, pienso yo, un nuevo
pensar en una refundación de Chile, ¿no? No sé si alguien quiere comentar esa parte, ¿no? De la pregunta. Entonces, bueno, sí, porque estás contestando un poco la última pregunta. Entonces, Sí. pudo funcionar no tener el líder porque básicamente estaban expresando lo que sentía la mayoría de la sociedad. Sí. Pero entonces, la otra pregunta era si había un feminismo explícito en los 70, 80, o era como yo lo observía, de que estaba absorbido por la lucha de clases. Sí, yo diría que desde mi experiencia, obvio que sí hay un feminismo, ¿no? Que está sobre todo a partir del golpe de Estado, ¿no? Que comienza con La Morada, con muchas mujeres, ¿no? Grupos de, digamos, asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, pero con teóricas, ¿no? También como Nelly Richard, que comienza desde el arte, ¿no? A generar importantes escritos, ¿no? Y contextos, ¿no? Digamos, para subvertir también los lenguajes digamos, de la dictadura. Yo diría que ¿qué es lo que a mí me pasó? ¿No? Yo era pequeña en esa época, pero a mí me pasó que yo llegué tarde a los feminismos, porque yo estaba más, digamos, más llena, si se puede decir, de un contexto político, ¿no? Exacto, porque, bueno, la experiencia personal y todo, o sea, es a partir de una entrada de nuevo a la universidad que se me abrió de nuevo el mundo. Pero yo creo que sí tuvo primero digamos, en esos años, sí hubo una mirada feminista, pero que luego, estos últimos años, digamos que yo diría que se desbordó gracias no gracias, hay que decirlo, sino que yo diría que las redes y la comunicación también ayudaron para justamente como Latinoamérica estar conscientes de una lucha y también de una violencia de género. Yo creo que por ahí también parte un resurgimiento de los feminismos a partir, por ejemplo, de las experiencias de México y Argentina. Y luego la posibilidad de comenzar también a plantear a través de digamos, de las revueltas de jóvenes, ¿no? La posibilidad de también plantear las denuncias a niveles institucionales, que todo eso fue tomando mucho cuerpo. Ahí hay una pregunta para... Ah, perdón. Otras contestaciones. Sí, que acá hay una pregunta. Me gustaría aportar que hay un documental, bueno, lo puse en el chat, que se llama Hoy y no Mañana, que es muy bueno. No recuerdo quién es el autor o la autora, pero ahí se ve un grupo de mujeres que trabajó en los años 80, en los años 70, 80, contra la dictadura, que son las Mujeres por la Vida, ¿no? Y entre ellas estaba justamente, bueno, Nelly Richard, está grandes artistas como Lottie Rosenfeld, ¿no es cierto? Y yo creo, no sé, a mí me parece que tienen toda la razón. Se dice en Chile que las mujeres derrocaron la dictadura, ¿no? Cuando las mujeres salen a la calle, en verdad el cuento ahí se pone, las mujeres no paran más, ¿no? No paran. Y fueron súper valientes y hicieron como mucha acción de la calle, ¿no? Entonces, ese documental retrata muy bien. De hecho, para mí, que yo, no sé, por edad era más pequeña en esa época, tampoco estaba en Chile en la época del golpe, pero en el fondo muestra cómo ellas pudieron como ser súper creativas para poder salir a la calle y combatir la dictadura, ¿no? Entre otras cosas, con trabajos como de alguna manera que eran performance de arte, o sea, realmente hacían como ejercicios muy elaborados para poder estar en la calle bueno, y no sufrir tanto la violencia, a pesar de que sí sufrieron violencia, ¿no? Pero yo creo que Chile, no sé, tratando de responder a tu primera pregunta, a mí me parece Chile un país muy como contradictorio, ¿no? Porque por un lado tiene un poder femenino impresionante y lo vimos ahora en el fondo, en este estallido social que maravilloso, las mujeres en la calle y todo. Y por otro lado es un país que no hay aborto, que hay altos índices de femicidio. Entonces,
es muy extraño lo que pasa, yo no lo comprendo, o sea, realmente es como, hay una mujer súper posesionada en las calles, con mucha como comprensión y actuación política, ¿no? Es una mujer política, la mujer chilena es una mujer política, ¿no? Y por otro lado, al parecer, no sé, como que también hay cosas como arraigadas de un machismo tremendo, ¿no? Y machismo con mucha violencia. Entonces como Por eso llegamos a lo que llegamos, porque hay justamente un desbordamiento. Mira, hay dos preguntas de Karen. Una primero era para Claudia. Sí, adelante. Sí. Y luego Sí. yo siempre. Sí. A ver, Karen, ¿quieres leer tu pregunta o lo leemos? Sí, sí, lo puedo leer. Perdón, Claudia, el corrector me cambia la K a C por alguna razón. No te preocupes. Pero bueno, sí, bueno, me surgieron muchas preguntas, pero Claudia, me llamó mucho, ya he visto tu documental varias veces, me encanta, y me llamó mucho la atención. Perdón, voy a abrir mi cámara también para que no me vean así en esa bonita foto. Me llamó mucho la atención tu selección de las palabras y frases de Eugenia, que son muy atinadas, por supuesto, como mencionaste, pues habla eso de la inteligencia y la claridad de Eugenia, ¿no? Pero creo que también habla de tu inteligencia y claridad como editora, ¿no? Al seleccionar esas frases y ponerlos en diálogo con las imágenes, ¿no? Entonces me preguntaba como qué tantas entrevistas o cómo fue la metodología para hacer las entrevistas, qué tanto entrevistaste para sacar esas frases precisas y qué tanto dejaste al lado que tal vez te hubiera gustado incluir, pero bueno, pues había, me imagino, una extensión que estabas buscando también en los documentales. Sí, sí. Mira, en general, para todas, y yo creo que Eugenia no fue la excepción, las entrevistas duraron aproximadamente 1 hora, ¿no? Como que conversamos 1 hora, más o menos, ¿no? Me puedo estar equivocando por algunos minutos, y se hizo una entrevista. La entrevista fue una sesión, ¿ya? Que la condición era un poco que busqué que fueran en su espacio de trabajo, su espacio íntimo. En el caso de Eugenia era su casa taller. Entonces, a diferencia quizás de otras metodologías, sí, yo tenía algunas preguntas bajo la manga, lo reconozco, habían unas preguntitas que yo quería hacer, ¿no? Siempre, pero creo que mi acercamiento es muy intuitivo, ¿no? Es muy como se va dando en el momento. Yo no entrego las preguntas antes, por ahí hubo un artista que se molestó, no voy a decir el nombre, pero que como que me decía, pero ¿cómo no me entregaste las preguntas antes? Y yo no supe responder, porque me interesa un poco como mantener también esa espontaneidad y eso hay un documentalista que es Coutinho, ¿no? Coutinho de Brasil, que él decía que él nunca iba a ver al entrevistado antes de hacer la entrevista. Él no lo quería conocer antes de hacer la entrevista, porque decía, si él me cuenta las cosas y luego yo hago la entrevista y filmo y me las cuenta de nuevo, no va a ser lo mismo. Entonces también me interesa mucho mantener esa como frescura real, ¿no? No como algo posado, ¿no? Entonces, a Eugenia yo no le entregué las preguntas, tampoco, no sé, ¿no? Fue una conversación, siempre lo siento así. Y yo creo que la entrevista tenía como un poco áreas temáticas que tenían que ver con un poco el recorrido de la obra, ¿no es cierto? Anudado con esta historia biográfica, ¿no? Pero, por ejemplo, habían cosas que yo me di cuenta. Si yo empezaba a preguntar cronológicamente desde un pasado, toda la entrevista se volvía en el verbo pasado, ¿no? Todo era como yo hacía, yo hice, yo partí, yo empecé y luego hice esto. Entonces teníamos un constante pasado y yo quería un presente. Entonces me di cuenta que no era por ahí, ¿no? Había que empezar como, la primera pregunta, que quizás es la primera que uno haría, sería ¿cómo te volviste artista? Pero eso implicaba un pasado, todo el tiempo pasado. Entonces yo no empezaba por ahí,
¿no? Empezaba por algo distinto. A veces empezaba por algo que se me ocurría en el momento, ¿no? Y yo creo que en términos de, bueno, habían algunas áreas que quería tocar, por ejemplo, como, no sé, alguna obsesión mía, pero me interesaba tocar, por ejemplo, como algunas cosas como quizás un poco preguntas un poco existencialistas, ¿no? Como bueno, el ser mujer y ser artista, esa era una cosa, ¿no? Después luego de la muerte, creo que con algunas artistas hablamos de si pensaban en la muerte, ¿no? O como qué rol tiene el arte, o qué es el arte para ti, no sé, cosas como que estaban siempre presentes, ¿no? Y ya una vez hechas las preguntas y hecha la entrevista completa, una de las cosas que me di cuenta que funcionaba bien, o que me interesó editarlo de esa forma, fue que había como una frase inicial, antes de partir la entrevista, en cada entrevista puse una frase inicial que era como un poco una especie de, disculpando el término tan publicitario, pero era como un eslogan, ¿no? Que era como, en el caso de Eugenia, sin el feminismo mi obra no existe, ¿no? Como que cuando dijo esto yo dije, ya, yo voy a empezar con esto en la entrevista, ¿no? Porque de alguna manera era como que lo robamos como título de este conversatorio también. Y me di cuenta. No, pero es que es genial, ¿no? Es genial. Y ella no lo dijo al inicio, ¿no? Lo dijo en un momento más adelante. Pero en el fondo como que fue... Y eso yo me di cuenta haciendo el teaser. Porque como hicimos un teaser con las 8 artistas, yo dije, voy a tomar una frase de cada una. Y entonces estaba esa frase, ¿no? Y la mayoría de los documentales empiezan como con la frase que me parecía que era la frase que impactaba, que recogía un poco todo el trabajo, ¿no? Como que era a la vez un resumen, pero también impactaba e invitaba a ver el trabajo, ¿no? Hay que decir que este documental tenía un poco el foco en un medio que yo... o sea, yo no tengo televisión en mi casa, yo no veo televisión, yo no soy a favor de la televisión, pero esto tenía un foco un poco pensando en poder pasar una serie en televisión, como canal cultural, lo que sea, pero no quería que fuera algo críptico que solo quedara en el medio artístico, sino que todo lo contrario, ¿no? Que todos lo pudieran ver y la persona que no sabe nada de arte pudiera conmoverse, ¿no? Entonces, también ese fue como uno de los de la forma, de fondo, de seleccionar las preguntas y las respuestas. No sé si eso responde más o menos la pregunta. Súper interesante. Segunda pregunta es para Mane. A ver, sí, que poco están relacionadas, pero no quiero acaparar. No sé si hay alguien más que quiere hacer una pregunta. Si no, sigo haciendo mis preguntas. No sé si hay alguien más. No veo a nadie en el chat, pero bueno, si no, sigo haciendo mis preguntas. Pero si alguien quiere intervenir, pues que levanten la mano o pueden comentar también los comentarios. Pero bueno, las otras sí, en poco todas están relacionadas. Pero como Mane fue la investigadora para las películas de Claudia, que fue como un tiempo un poco, pues me imagino, como un año anterior por lo menos a iniciar el libro, no sé si fue así, como que preguntaba como justo este proceso y las decisiones en cuanto a la película, ¿qué tanto le afectó las decisiones que tomó sobre la estructura y enfoque del libro? Sí. ¿O qué relación había entre las dos? Mira, la verdad, un poco de todo, voy a decir, porque, a ver, yo conozco la obra de Eugenia hace muchos años ya. Yo viví fuera de Chile, ¿no? Y en una de esas cosas, pues, me encontré con esta obra y me encantó. Eso Eugenia, pues, lo sabe, ¿no? Y siempre seguí un poco como su trayectoria. Lo que pasa es que no sabía dónde estaba viviendo. Y cuando Claudia me cuenta esta idea, ¿no? Bueno, yo creo que fue uno de los primeros nombres que le dije, pero recuerdo que le dije a Claudia, pero no vive en Chile, ¿no? Entonces tendríamos que ver.
después comento a Karen, pues, y sí, Eugenia, imagínate, o sea, lo que es también, y esto habla mucho también como del medio fotográfico chileno, ¿no? Digamos, no, yo ahí me doy cuenta que Eugenia estaba en Chile. Entonces, cuando se da la oportunidad de hacer este corto documental, claro, estuvimos juntas en las entrevistas, en la selección de de las frases, todo. Me fui como impregnando más de Eugenia, ¿no? Y, pero también me pasó que cuando estaba haciendo clases, porque yo también hago clases en un instituto, también te vas dando cuenta de un sistema tan machista, ¿no? Tan, digamos, masculino para repetir los mismos nombres, las mismas series, la misma metodología documental. Incluso en mis clases que yo hago de fotografía, arte y feminismo, y de ahí voy variando, ¿no? Fotoperformance, archivo, imagen, etc. Las quejas de las y los alumnos es justamente eso, que no conocen muchos nombres femeninos de autoras fotógrafas, ¿no? Porque siempre siempre el medio se está centrando en esta cosa como icónica de los grandes maestros. Claro, la historia, ¿no? que se construyó también de la fotografía es muy similar también a la historia del arte, ¿no? Entonces, eso también después de haber terminado el video, el corto documental, sentí que sería como súper bueno también como apoyar en esta complementación del conocimiento que, digamos, Eugenia pues tiene, o sea, que es necesario conocer las obras de Eugenia de una manera quizás más detenida. Obviamente que un libro no puede abordar todas las series, porque, digamos, la obra de Eugenia Vargas es muy vasta, es muy rica, tiene muchas series que a mí me encantan, pero determiné, bueno, editorialmente, una cierta cantidad de años, ¿no? Eso es lo más importante. Pero además, después digamos, investigar estas series que van a ser escritas o analizadas y revisitadas, que para mí es digamos, una palabra que me gusta, revisitar la obra de artistas que desde mi punto de vista han hecho una gran, digamos, contribución en cuanto al lenguaje visual. Me di cuenta que también en esos primeros años, los primeros años de Eugenia Vargas están muy relacionados con las temáticas también medioambientalistas, etc. El libro no va a tratar únicamente de eso, pero me parece importante en este momento que estamos viviendo, y es lo que dije al principio, o sea, esta coherencia, ¿no? Digamos, esta coherencia activista de mujeres artistas, de mujeres políticas, ¿no? Que ya denunciaban en los años 60, 70, ¿no? Incluso en la India, ¿no? Cuando se generan también los primeros grupos de ecofeministas, Norteamérica, etc. Esta mirada ya, ¿no? de denuncia y digamos, hacia un modo tan, digamos, capitalista y explotador, ¿no? del mundo. Entonces, me parece que en este momento es como la visión quizás más fuerte del libro, sería esa, ¿no? Y eso no implica que el género no esté aparte, o sea, justamente está muy vinculado, ¿no? en esa problemática. Así que, bueno, ese es como un poco por qué y bueno, mi fascinación por la obra de Eugenia ha venido, yo diría, desde los años 90, y se dieron estas casualidades, suerte, ¿no? Y ahora la posibilidad de trabajar como editora, pues, de este libro, pensando en esta también aporte a ampliar la mirada no tan masculina de la fotografía. Antes de pasar a tu tercera pregunta, Karen, Jocelyn quería preguntar algo. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, hola a todas, un gusto verlas.
Bueno, primero decir que bueno, el trabajo de Claudia ha sido un aporte maravilloso. Ha sido, la verdad, ver, ¿cierto? Y conocer en profundidad el trabajo de muchas artistas que quizás algunas estaban ahí, pero no se conocía mayormente su trabajo. Así que gracias, Claudia. Y además de eso, preguntarle a Eugenia, pensando, bueno, a partir del trabajo de Claudia y cierto esta mira, cierto, más documental, pero bueno, dentro de eso tú comentas que tu primer acercamiento, cierto, es en estas manifestaciones que se dieron en Estados Unidos, manifestaciones feministas, y donde de alguna manera tú empiezas a hablar un poco de este cuerpo como campo de acción. Entonces, preguntarte cómo ha sido para ti este recorrido en tu obra y además cómo ves este contrapunto entre ese momento que tú relatas y lo que viviste ahora en las manifestaciones, ¿cierto?, en Chile y que se ven en la muestra que estás mostrando ahora en el MoMA. Esa es mi pregunta. A ver, ¿me podrías separar la pregunta, la primera y la segunda? ¿Cuál te contesto primero? La que tú quieras, la verdad. Ok. Bueno, para mí, en realidad, la combinación feminismo y fotografía es una combinación perfecta. Una, porque el feminismo me ayudó a darme cuenta sobre lo importante es conocer tu propia biografía y también poder reconocerte en ella, porque hay muchas cosas de mi biografía que había un momento en que no me podía reconciliar. Y también la vida que he vivido desde que me fui de Chile, me fui a México, me fui a Puerto Rico, regresé a Estados Unidos, me fui a Chile, me fui de Chile, es como que es una constante redefinición de identidades. Entonces, a través, o sea, desde mis comienzos como artista y a través de los años, redefinir la identidad para mí ha sido también fundamental, junto con la fotografía, junto con el retrato. Y son dos armas que me ayudaron a desarrollar un cuerpo de trabajo que culmina, o sea, no va a culminar, pero no es el último trabajo que yo sé, pero me regresa a Chile y me encuentro con este activismo que cuando yo era joven no lo viví, porque yo me fui antes del golpe de Estado, me fui cuando Salvador Allende era todavía candidato a presidente y se hablaba de la revolución, se hablaba de las compañeras, pero cuando yo llegué a Estados Unidos y me encuentro con el movimiento feminista, que para mí me di cuenta de que, bueno, Salvador Allende, fantástico, va a ser el presidente, pero Salvador Allende no me incluía a mí en su proyecto. Me di cuenta después, a los años, que no era su discurso estaba bien en ese momento, pero después me di cuenta de que no, que su discurso era muy excluyente con las mujeres y con los gays, y seguramente no aprobaría tampoco de transgénero, la diversidad sexual o la disidencia sexual. Entonces, para mí, la verdadera revolución y lo más democrático que he visto y todavía es el movimiento feminista. Y además el movimiento feminista ha podido evolucionar. Ya no es solamente el género en sí, pero también se ha evolucionado a la disidencia sexual, los pueblos indígenas, las mujeres indígenas. Entonces, para mí eso es la verdadera revolución y una verdadera democracia. A ver, no sé si te contesté a tu pregunta. Y luego encontrándome con las mujeres encapuchadas en Santiago, de alguna forma también yo misma me di el permiso para poder hablar de las injusticias
que aunque sí lo podía articular en conversaciones, pero jamás pude articular, por ejemplo, lo que le sucedió a mi familia durante la dictadura, que bueno, que gracias a México mi familia está viva, mi hermano está vivo. Entonces, para mí nunca pude hablar directamente sobre lo sucedido a mi familia en Chile, y siempre me sentí como a ver cómo secuestrar la historia de mi hermano y de su familia. Entonces, para mí, volver a Chile y encontrarme con este movimiento feminista tan fuerte en un ambiente tan violento como lo que se vivió durante la dictadura, eh, para mí fue una reivindicación poder hacer un trabajo que está relacionado con las luchas sociales. Y termina también a través de la fotografía pude articular este cuerpo de trabajo que, que espero que sirva para nuestra memoria colectiva, y bueno, me sirve a mí mucho porque la verdad es que también como artista este proyecto me sacó de la calle, como siempre trabajando en mi taller, ya no trabajo el cuarto oscuro, pero también me dio la oportunidad de salir y reencontrarme con mi país y participar de lo colectivo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Yo creo que de todas maneras siento que es muy importante también tu trabajo en esa que dices memoria colectiva y también en el reconocer, ¿no? Y ser tú un referente también como a la fotografía desarrollada por mujeres. Y bueno, un trabajo que viene haciendo Mane, ¿cierto?, de investigación hace bastante tiempo. Así que gracias y bueno, esperar ese libro también. Volvimos a la pregunta de Karen a Eugenia, si quieres comentar. La pregunta... A ver, si quieres, te lo digo. Sí, no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. ¿No? Bueno, si no lo digo, bueno, bueno, tú te acordarás, Eugenia, que en 2017 di un seminario en Santiago sobre arte y feminismo, cuando fue la primera también editatona de Wikipedia y todo esto, y pasamos un tiempo juntas, pero me acuerdo en ese seminario que pues yo creo que eran como unas 10 personas, que todas comentaron, bueno, todos, porque había un hombre, creo, o dos, que era muy difícil abordar el feminismo en el ámbito artístico en Chile, como que tenían mucho enojo, justamente, que se sentían muy reprimidas, que el ámbito del arte y de la historia del arte como que no daba cabida, hubo mucha censura, incluso expresaron ellas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, claro, yo no he regresado en este tiempo, pero mi impresión, y tal vez está equivocada, pero lo estoy viendo yo de fuera, yo veo que parecería ser todo lo contrario, que hay como un boom de feminismo en Chile, hay muchas cosas que están pasando en los museos, en el arte, en la calle, con las obras que están haciendo pues Claudia, Mane, tu obra, ¿no? Y me pregunto si ha habido un cambio en estos 4 años, ¿cómo lo han? Pero ahora puede ser una pregunta para las tres, porque ¿qué ha cambiado, si es que algo ha cambiado en estos 4 años? Y en el caso tuyo particular, Eugenia, ¿cómo sientes que eso ha afectado el contexto para la recepción de tu obra, ¿no? Bueno, yo creo que la pregunta a mí me parece que es súper importante, porque cuando yo regreso a Chile, también me doy cuenta que hay un poco de rechazo dentro del mundo del arte sobre una obra que todavía está el lenguaje del cuerpo. Y estoy hablando dentro del mundo del arte en Chile y también tal vez del mundo del arte en lugares donde hay mucha población latina, que me tocó vivir en Miami. Y yo creo que algunas de ustedes van a estar de acuerdo con esto, que hubo un momento en que tú
te manifiestas feminista o tú dices mi obra tiene que ver con el género, como que todo el mundo se va a pensar. No, pero ese lenguaje ya está muy desgastado, un cansancio, ya como que siempre lo vi como que tomaron el feminismo como una tendencia de moda. Y que a mí, o sea, por ejemplo, y los titulares, o sea, las revistas, los medios, cuando hablan, ya que el movimiento feminista está pasado de moda. Entonces, es un gran error y es una gran desinformación porque no es una moda, no es una tendencia. Entonces, yo pienso lo que cambió, porque yo me recuerdo que cuando llegué en el 2010, 2011, estaban solo los colegiales, los niños del colegio, y también se le unieron los universitarios con las marchas y se recuerdan de Camila Vallejo, la estudiante que era la presidenta de la FECH, que bueno, que fue elegida por la revista Time como el personaje del año en esos momentos, y luego ella se convirtió en política, se convirtió en diputada. Entonces ahí incluso aún yo creo que porque ella siempre ella pertenece al Partido Comunista y ella, pero tiene su lenguaje es muy feminista. Entonces ella también se desprestigió por el hecho de convertirse en política y querer entrar dentro de este núcleo político porque ella quería hacer cambios de verdad, ella no quería seguir siendo activista sin tener que tener algo sin poder tomar decisiones y sin poder afectar lo que ella dice políticamente y que las cosas cambien. Entonces, ella se desprestigió también, finalmente, en los mismos museos, cuando me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Claudia Aymane, que hubo un momento en que despidieron, había una disputa en el Museo de Bellas Artes, una curadora que fue despedida según lo que yo me acuerdo, no sé si me corrigen ustedes si tengo razón, que ella quería tener una muestra de mujeres, quería presentar una muestra de mujeres en el museo. Y entonces la despidieron. Entonces uno saca la conclusión. Entonces, y para mí, lo que está sucediendo ahora con esta última generación de las niñas del colegio es y tú, Carla, lo mencionaste, que el Me Too invadió Chile y las... ¿Qué? Es que te congelaste un momento. Me congelé. No, es que estaba diciendo que se retoma el feminismo por el movimiento de Me Too y que se permea con las chicas colegialas de 14 años y que van a la calle y saltan el torniquete del metro. Entonces, de repente, como hay este resurgimiento de los feminismos por las chicas de 14 años. Y luego viene el 8M, también hay escritoras, teóricas, filósofas muy jóvenes que han escrito libros sobre el mayo feminista, las generaciones anteriores como Nelly Richards se suman a estos libros que se escriben sobre lo que está sucediendo dentro del mundo del arte, pero también con la sociedad entera, con la sociedad chilena entera. Y ya como que dentro del mundo del arte no les da vergüenza decir que su trabajo es de género, lo que a mí jamás me ha pasado eso, nunca, todo lo contrario, mientras menos sea es algo que tiene que estar y que se mantenga muy vigente hasta que no consigamos lo que necesitamos conseguir, tener nuestros derechos, poder gobernar nuestros cuerpos y de ahí nosotros vamos a poder decir, finalmente lo logramos, ya podemos, ya la obsesión del cuerpo se nos va a quitar, porque así es, o sea, y así va a ser, y ojalá que nuestra constitución podamos, se cumplan todas esas demandas que hacemos de que las mujeres tienen que estar protegidas, que legislar sobre la muerte de las mujeres, legislar sobre nuestros propios cuerpos con libertad de poder decidir.
y una educación también que es igual para todos. Piñera acaba de legislar sobre el matrimonio igualitario, que me parece que fue una propuesta de Michelle Bachelet, y él ahora anunció que sí va a legislar y va a hacer que el matrimonio igualitario sea legal. ¿Y el divorcio? ¿Ya se puede divorciar en Chile? ¿Ah? Sí, se puede divorciar en Chile, nos podemos divorciar. Pero es muy reciente, ¿no? Sí. Sí, en los últimos 20 años. 10, yo diría. No, más. Yo estaba afuera y no se podía divorciar uno. Sí, es más reciente. Sí. No, pero no los últimos 15 años, porque mi hermana se pudo divorciar hace 20 años. Es que antes se anulaban. No, el anulamiento fue previo a eso, pero hacen como 20 años que el divorcio ya existe en Chile. 2004. Desde el 2004, 2014, sí. Pero sí tardaron. Sí, sí. Pero no hay aborto, ojo, no hay aborto. No. O sea, ahora hay aborto por 3 causales, ¿no? Si te violan puedes abortar, pero si no te violan no puedes abortar. No sé si alguien quiera aportar a la pregunta de Karen, porque puedo que esté equivocada, pero eso para mí ha sido mi experiencia, como yo vi este rechazo y que las chicas tenían razón. Yo no me acuerdo, yo no fui a tu charla, Karen, en ese momento, creo que no. Pero sí había un debate sobre, porque en ese momento tampoco habían estudios de género en la universidad. Y Manny y Claudia, tú puedes decir si eso es correcto o no. Bueno, no, sí había estudios de género, incluso, bueno, en el 2015, como digo, yo regresé a Chile, ¿no? En el 2007, y en el 2015 volví a la universidad y fue ahí, no, en el 2013, perdón, y ahí fue como que entré en un túnel, porque yo antes, no, como digo, vengo de otra práctica política y quizás por contextos familiares, no había estudiado feminismo y para mí fue como si me metieran en un túnel, pero si esto es, no, o sea, me sentí muy identificada, ¿no? Me gustó mucho y bueno, y después tuve la suerte de poder generar la revista Atlas, que en ese momento empezó a publicar mucha obra de artistas feministas, ¿no? Entonces, y textos también de teórica, entonces sí había. Lo que pasa es que yo pienso que las experiencias, bueno, Jocelyn Rodríguez, artista acá, entonces ahora es editora, pero también, o sea, habían grupos, habían artistas feministas, el problema es que no estaba, digamos, no era institucional. Desde mi experiencia de la fotografía, yo puedo decir que habían muchas artistas feministas, ¿no? Que la obra se consideraba abyecta en un contexto negativo, ¿no? Y no hacían parte del mainstream justamente de una institucionalidad fotográfica. Incluso a partir de eso también se armó un festival de mujeres que lo inició FOCOM, ¿no? Que me parece importante como un hito, ¿no? Yo lo señalé hace poco, el año pasado, en un texto, porque yo creo que son cosas para no olvidar, pero la institucionalidad o el medio, ¿no? Tanto del arte como de la fotografía, digamos, se veían ciertas exposiciones, ¿no? Se hacían exposiciones, hay grandes curadoras feministas, ¿no? En estos momentos en Chile, Soledad Novoa, Gloria Cortés, ¿no? Que siguen a la cabeza, pues, de grandes instituciones, pero yo diría que a partir de todas estas manifestaciones callejeras contra la violencia de género son, yo diría, lo que empezó como a gatillar también un desgaste y un malestar profundo, ¿no? Contra un sistema matriz patriarcal.
Y yo diría que en Latinoamérica, entonces los feminismos también están entendiendo esta matriz y por eso también hay una revisión a las cosmovisiones indígenas, ¿no? Hay una complementación también hacia varios tipos de feminismos, no hay un solo feminismo. Pero en el arte yo diría que el estallido social gatilla, yo creo, un quiebre con una, digamos, en ese momento por lo menos, un quiebre con una forma de hacer arte, de pensar, y por eso yo creo que hay muchas artistas ahora que también se proclaman feministas, y hay feminismos, ¿no? Surgiendo también en, digamos, artistas que antes no es que lo rechazaran, pero no se pronunciaban como tal. Entonces yo creo que sí hay como un despertar. Como decimos, Chile despertó y a mí me parece potente, ¿no? En la manera en que sea honesto, pero además porque creo que hay una ruptura y creo que también se han revisado los modos, ¿no? hegemónicos del arte y creo que eso se entiende más ahora, ¿no? También estas lecturas hacia prácticas colaborativas, ¿no? Cómo no replicar además también las prácticas hegemónicas del propio arte. Yo creo que eso se habla más ahora. Y yo creo que no es algo de Chile solamente, también ha pasado, no sé si Karen ahí puede complementar, en Estados Unidos, ¿no? También hay formas de un pensamiento decolonizador hacia también las prácticas hegemónicas que nosotros vivimos, ¿no? Nosotras, dentro también del arte, ¿no? Entonces yo creo que hay sí, hay como un continuo reflexionar y en Chile, por lo menos a partir del estallido, se ha hecho mucho más fuerte. Le dejo la palabra a otra compañera. ¿Más comentarios? Pues me gusta mucho que se haya iniciado este diálogo entre las artistas chilenas y las mexicanas y etc. Espero que poderle dar seguimiento de alguna forma. Por lo menos ya tenemos unas cosas que buscar y las referencias que nos dio Claudia para ahí investigando, y voy a volver a Radical Women, al libro, a ver mejor las artistas chilenas. ¿Más comentarios? Sí. Quisiera hacer una pequeña acotación. Yo no sé si Eugenia mencionó lo de las capuchas zapatistas, que también creo que es interesante que a nivel de capucha, ¿no? Sí. Se da como una lectura también o un acompañamiento de otros imaginarios, ¿no? De lucha en Latinoamérica. Pero tuvimos una entrevista en la radio con Rita Brau en IMER la semana pasada y ella sí lo mencionó, ¿no? De que fue un antecedente. Sí. Interesante. Sí. Lo mencioné yo porque... lo puse tú, perdón. Sí, porque Rita habló de la reciprocidad que hay, reciprocidad que existe entre Chile y México. Entonces, porque estábamos hablando, tú hiciste la pregunta sobre las chilenas influenciando a las mexicanas. Uh-huh. Entonces empezamos a hablar de la reciprocidad que existe entre muchos países de América Latina y tal vez de otros países en África o algo así, las influencias que tenemos. Entonces, en otro conversatorio que tuve, pude hablar del gesto de encapucharse y de dónde realmente pudo haber surgido esta influencia con las mujeres chilenas. Entonces me encontré con una tesis de una mexicana que se llama Amapola Cortés Baeza. Es historiadora del arte. Ella estudió en la Universidad de Chile o la Católica, ya no me recuerdo cuál de las dos. Y su tesis, porque ella se encontraba en Chile, no
para el estallido social, sino previamente cuando estaban estas otras manifestaciones de estudiantes. Ella estaba haciendo su posgrado en Chile y su tesis fue sobre las capuchas y cómo el movimiento zapatista, las mujeres indígenas, para protegerse, para que no las mataran o para que no las desaparecieran, comenzaron en 1992, cuando comenzó el movimiento zapatista. Las mujeres indígenas empezaron a elaborar sus propias capuchas para defenderse. Entonces, luego, todas estas prácticas, todas estas protestas, también en los países árabes, en África, retomaron estas capuchas y las utilizaron también para protegerse y resguardarse de las resguardarse de las agresiones en la vida cotidiana. Entonces, para poder asistir a las protestas tenían que protegerse con las capuchas. Entonces, a mí me pareció, y ella tiene unas ponerse la capucha, ese emanciparse y empoderarse. El gesto de capucharse es una sobreposición de identidades, pensando en las máscaras como un rostro prestado mediante la que se puede ser otra. Entonces, en ser otra, porque yo estaba pensando cuando fotografiaba a las mujeres chilenas con las capuchas, es que hay una fantasía aquí de ser heroína. Entonces a mí me encantó esa idea de que estas son nuestras superheroínas, son de carne y hueso, y esta sobreimposición de identidades es lo que tú asumes otra identidad, y no para esconderte, sino precisamente para hacer todo esto y empoderarte y visibilizarte, que te vean, no para esconderte. Entonces a mí me pareció genial y me gustaría poder encontrar toda la tesis de Amapola Cortés porque la admiro profundamente. ¿Hay forma de que Viviana está preguntando si se puede consultar esa tesis en algún lado? Yo creo que, bueno, a mí se me hace que incluso se podría contactar a Amapola Cortés Baeza directamente. Me imagino que ella está viviendo en México. Amapola Cortés. ¿Y en qué, dónde está cuál universidad? No, mira, creo que es la Chile o la Católica. ¿O cómo encontraste tú la tesis? No, estaba yo... sí, estaba buscando yo antecedentes sobre la capucha y me encontré con el movimiento zapatista. Y luego eso me llevó a la tesis de Amapola Cortés Baeza. No te puedo decir exactamente cómo fue que hice la búsqueda, pero me encontré con ella y me pareció muy fortuito porque ella aporta mucha información sobre las identidades y las mujeres, las rebeliones. Sí. Entonces ahí yo pienso que hubo una influencia muy, muy cercana, o sea, una reciprocidad entre Chile y México. Porque las capuchas en México no solamente se han utilizado en estas protestas, se utilizaron anteriormente también durante las protestas del 2010, por ahí, donde yo no participé, pero estaba viviendo en Chile. Y entonces creo que de ahí en adelante se empezaron a poner como la prenda que había que utilizar para las protestas. Eugenia, ¿viste lo que puso Oscar en el chat? No, es que... También levantó la mano Viviana. A ver, adelante Viviana, nomás que Eugenia que leas lo de Oscar para ti. Pero a ver. No lo tienes que leer, no tienes que leerlo en voz alta, nomás para que lo veas. Pero a ver, tengo... Adelante. Digo, perdón, es que está en el chat, ¿no? Sí, nomás velo porque quiero que lo veas, pero no lo tienes que decir en voz alta. Nomás, y Viviana, ya puedes. ¿Querías decir algo? Sí, gracias, Carla.
Bueno, es que quería comentar algo. Muchas gracias, Eugenia. Me gustó mucho tu trabajo. Y es que justo yo ahora estoy haciendo también una investigación doctoral en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que está muy relacionada con este tema, pero yo lo estoy abordando desde otra visión. O sea, yo hago mucho pintura y estoy tratando de hacer como otras prácticas como multidisciplinarias también, pero desde mi práctica, digamos, es eso. Entonces, me identifico mucho con la visualidad de tus imágenes porque justo lo que yo he estado haciendo desde hace algunos años es abordar también estas imágenes como de los encapuchados, pero yo empecé a hacerlo desde el anarquismo y desde el bloque negro. Y yo creo que no es únicamente algo que se ha desarrollado, por ejemplo, desde el EZLN, sino que viene de prácticas como anteriores y que han sido internacionales, como desde estas búsquedas de confrontar estos poderes hegemónicos de una manera directa, y que hay como toda una corriente, por ejemplo, desde el anarquismo, que es el insurreccionalismo, que confrontan esas estructuras de poder también como una forma como de autodefensa directa, porque digamos que pues el gobierno siempre tiene como esta hegemonía de ejercer la violencia como de una manera legítima, a la que estos grupos se confrontan, e incluso pues también hay manuales de estas manuales de autodefensa para tú cómo confrontarte con estas estructuras, ¿no? Entonces yo empecé a hacer este ejercicio como de rescatar estas imágenes de los medios que yo me encontraba, y que sobre todo, por ejemplo, acá se vieron mucho en el sexenio anterior, que pues siempre que hay como estas estructuras de poder como muy dominantes y muy represoras, es cuando surgen también estas búsquedas de confrontarlos directamente. Y yo, bueno, también me tocó vivir estas marchas que se han dado, como decía Carla, sobre todo desde el 2019, cuando hubo abusos policiales hacia las mujeres, que fue cuando se detonó aquí el boom de estas marchas, que fueron ya más, digamos, instrumentadas por mujeres, y que se da también todo este despliegue como visual, ¿no? Y el uso de la brillantina y otros elementos, digamos, que se han desarrollado y que han generado también otras formas de protesta desde la estética, ¿no? Y digamos que esa es como la investigación que yo estoy haciendo ahora, y estoy tratando de desarrollar el término de la estética insurrecta, pero viendo esta influencia como del anarquismo, que pues no es algo, digamos, ni siquiera de este siglo, sino que viene desde antes, y estas formas también de disidencia política, que sí tienen formas de actuar directamente con estas confrontaciones, que también está mucho en discusión si violentas o no, porque la violencia pues sería cuando hay hacia una persona, no hacia cosas, ¿no? Y que de hecho pues también este derecho a la protesta está protegido internacionalmente, pero que las autoridades se lo pasan por donde quieren para seguir amedrentando y reprimiendo estas confrontaciones. Pero aquí lo problemático es cuando sí se dan hacia personas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, contra policías, otras personas, que ahí sí, digamos, que se pueden denunciar como acciones violentas, pero intervenir los espacios, romper cristales y eso están protegidos por el derecho internacional. Entonces, por eso me causó mucha curiosidad tu trabajo, y bueno, ya te agregué también al Instagram, entonces pues ya ahí luego pues me gustaría continuar en contacto, pero me llamaba la atención esta referencia, y también voy a ver si puedo contactar a esta persona que dices. Se llama Paula Cortés Baeza. Sí. Sí, pero creo que sí, y me encanta tu trabajo porque sí, visualmente, y te digo, es algo que yo he estado trabajando también recientemente mucho, y por eso estoy acá. También ya, qué bueno que me agregaste, te voy a buscar en Instagram. Sí, y bueno, creo que sí, yo no me quedaría con que solo surge con el EZLN, porque siento que es un movimiento internacional que viene desde muchísimo antes, ¿no? Porque estas disidencias políticas, o sea, son desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, y esta protección de la identidad justo es para no ser perseguido por estas estructuras de poder, pero es interesante ver cómo, por ejemplo, para mí Chile y también en otros países, por ejemplo en Ecuador, también se dieron estos tipos de manifestaciones muy visuales, y en otras partes también en Venezuela, Colombia, y cuando ha habido... Exactamente, pero sí, o sea, creo que el fenómeno mediático que se desarrolló después de Chile, y que por ejemplo ahorita también está en Colombia, también, o sea, estas madres que están en la primera línea y todo esto, o sea, sí es un fenómeno que también está interesante abordarlo desde esta perspectiva latinoamericana, ¿no? Y porque también luego a veces creemos que toda esta cuestión de las dictaduras ya fue algo que pasó, y esto nos recuerda continuamente que es algo que está súper vigente, y que también es por eso muy importante continuar como con estas resistencias, ¿no? Y que también estos ejercicios
visuales, ¿no? Y estos estudios también refuerzan también desde nuestras propias trincheras esas propias luchas, ¿no? Visibiliza también eso que luego de repente en los medios como que pasan y se desaparecen. Y, por ejemplo, en este caso el libro pues hace que también quede como una materialidad más tangible y que permanezca, ¿no? Y no que desaparezca y que luego se nos olvide que siguen pasando estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Wow. O sea, bueno. hay otra pregunta que no he contestado. ¿Más intervenciones? No, no había otra pregunta. Sí, pero en general, si alguien tiene algo más que decir o agregar. Pues, pues muy padre sesión, la verdad. Sí, me encantó. Gracias por asistir y hacer Pero preguntas. es interesante porque estas son cosas que como en Zoom funciona, como no funcionarían. Digo, tenemos gente en Chile, en Arizona, en la Ciudad de México, universitarias y viejitas como uno. Como yo. Hemos descubierto Zoom. Sí, sirve para... Qué padre, porque esto es la comunidad de mujeres, así como empezamos a realmente a vincularnos más y podemos, iba a ser progresar, pero es una palabra medio revisionista, ¿no? Podemos ir para adelante, pues. Bueno, muchas gracias a todas. No, gracias a ustedes y gracias a otra vez. ¿Vamos a terminar la sesión o seguimos? No, yo creo que si tienes algo más que decir o nos despedimos. Yo quería agregar algo algo, bueno, antes de despedirnos, no sé, es que la importancia, ¿no? O sea, me parece tan importante ese registro, ¿no? Esa forma también seriada que construye Eugenia, ¿no? Que te das cuenta como de esta enorme fuerza que se generó, y estaba simplemente como un dato, ¿no? Pensando en que aquí hubo una ley anticapucha, pero creo que tú lo mencionaste, Eugenia, no recuerdo. Sí. Y entonces esta capucha, y pensando en lo que decía Viviana Martínez, ¿no? También generó como una performatividad casi queer justamente de doblegar esa discriminación, porque eran muy discriminados, o sea, la ley anticapucha discrimina, ¿no? Justamente este ocultamiento de identidad. Entonces que después todo el mundo haya ido a la plaza con su capucha o se haya generado una marea de, digamos, de organización colectivas de mujeres haciendo capuchas para otras, o sea, me parece que también eso es parte de lo inolvidable, ¿no? Entonces, nada, era ese punto, sí. Pamela subió de que en el repositorio .uchile.cl ahí se encuentra la tesis Encapuchados. Encapuchado, gracias Pamela. No. ¿La encontraste? Sí. Oh, genial, gracias. De la chica, esta Amapola. Sí, No te sí, Amapola, sí. Bueno. Qué bien. Gracias. Bueno, pues ahí cerramos bien. Bueno, gracias por esta velada. Sí. Sí, quiero agradecerle a todas, Claudia, Carla, Karen, y a todos los asistentes, Pamela, por realmente darme esta tremenda oportunidad para mostrar mi trabajo, compartir. En realidad me emociona y ¿qué más puedo decir? O sea, eternamente agradecida. Bueno, Eugenia, gracias a ti por la invitación y a Carla y a Karen, Mane, todas las que vinieron, y también yo muy contenta de conocerlas porque no las conocía todas y feliz de que estemos generando esta sinergia, ¿no? Así que muchas gracias. Exactamente. Bueno, gracias y adiós.